Lo de Jesús fue un suicidio abrumador. O sea, si el Cristo de la fe, lo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es un suicidio masivo. O sea, sí, un suicidio metafísico masivo, en acto y en potencia. O sea, sí, en actos teológicos es como desear la muerte para llegar a la vida. O sea, si esta vida no te sirve, no merece la pena ser vivida, sino que te quiero llevar a la trascendencia de la palabra. O sea, si la palabra es lo que trasciende. Ahí es donde se queda el ser. El ser es la palabra. El yo soy el que soy en creo que era Mateo, no sé qué, no sé cuánto, o en Lucas, no sé qué, no sé cuánto. El yo soy el que soy o yo soy el verbo encarnado. O sea, sí, era una frase suicida. Y eso de que decían, por ejemplo, de Cristo y la fe. Voy a Cristo y la fe, justamente, para desembocarnos en ese paradigmático y amoroso vitalismo suicida. Es un vitalismo suicida. Es una vida detrás de la vida, ¿no? Pues vamos a comprobarlo, vamos a saberlo, vamos a saberlo. ¿Qué quería decir Jesús con yo soy el verbo encarnado? Me van a matar. Ojo, aviso, me van a matar. Yo voy a ser el cordero expiatorio de los pecados. Alguien me va a traicionar. Y ese alguien vas a ser tú, Judas. Tú vas a ser mi traicionador. Tú me vas a traicionar. Yo lo sé. Porque ya te había visto yo por ahí donando dinero a los gilipollas romanos para matarme, para llevarme al suicidio, deseado por los santos. Alabado sea. Saludos, Willy. Bueno, a ver, vamos por partes. Teológicamente, ojo, el relato teológico tiene datos históricos, sí, hablando del Nuevo Testamento, obviamente, porque es el Nuevo Testamento quien habla de Jesús. En cuanto a la muerte de Jesús, teológicamente sí sería un suicidio asistido, como bien dices tú, teológicamente, ojo. Un texto que se escribe 30 o 40 años después de la muerte de Jesús. Sería asistido, sí. Los romanos casi son una herramienta, ¿eh? O el poder romano y el poder sacerdotal sería una herramienta que utilizó Dios para que Jesús cumpla su propósito. De hecho, hay textos que ponen en bocas de Jesús cuando dice que un amigo darías, ¿qué mejor amor que el que da su vida por sus amigos o por los suyos? ¿Él sabía que iba a morir? Por supuesto que sí. Por su mensaje. Históricamente, no hay evidencia de un suicidio. Lo que hay es que un señor sí estaba consciente que se iba a predicar a Jerusalén y predica el reino de Dios donde no cabe Tiberio, no cabe Anás, Caifás, no cabe Pilato, Herodes, y predica un reino que no es el romano,
se proclama Mesías, o sea, rey antirromano, porque un Mesías davídico tenía que ser un caudillo militar, que se levante contra Roma, que levante armas contra Roma. Eso ya se conocía por los romanos, y es más, sellaron como a 15 hombres que se proclamaron Mesías. Judas Galileo, por ejemplo, en el siglo I, en el año 6, se proclamó Mesías, lo mataron los mismos sacerdotes en el templo, porque sabía que iba a pasar con los romanos. Los romanos iban a arrasar Judea completo. Entonces, él sabía que si predicaba ese mensaje apocalíptico no le iba a quedar mucho tiempo de vida. Porque levantarse en armas contra la mayor potencia militar, ¿qué crees? Y proclamarse rey, donde los tetrarcas los ponía Roma, donde los gobernadores los pone Roma, un señor que predique el reino de Dios a la tierra de Israel, cuando ya habían conflictos bélicos también con los partos que amenazaban con invadirnos. A ese señor es obvio que no le quedaban 10 minutos de vida y se lo cargan, punto. Era un subversivo para Roma. Entonces, teológicamente y en las predicaciones de los cultos siempre se afirma que Jesús se mató, se entregó la vida, cargó los pecados de la humanidad. Él fue un sustituto y expió los pecados de la humanidad con su sangre. Pero eso es teología. Históricamente se lo cargó Roma. ¿Por qué? Porque su mensaje amenaza contra la tranquilidad del imperio. Porque si alguien se proclama Mesías, se proclama un caudillo militar que lidera a su pueblo. ¿Qué pueblo? Judea. A ver, hasta la parte de Jesús sí estábamos claros. Con la muerte de Jesús, pero no sé a qué te refieres con que la Iglesia Católica es un suicidio masivo, ¿no? Ahí sí me gustaría que precisaras un poco más, porque la verdad no entendí esa parte. Para mí la Iglesia Católica es una de las religiones con más feligreses en el mundo dentro del cristianismo. Por eso digo, vamos a hablar del Cristo de la fe. Por eso he dicho, vamos a hablar del Cristo de la fe. De un suicidio asistido. O sea, sí, un suicidio que todo el mundo va a ver y va a presenciar. O sea, y que ese Cristo de la fe ya sabía que iba a ser suicidado. Ya sabía que iba a matarse por los supuestos pecados de la gente. O para liberar a los supuestos judíos pecadores de aquella época. Y que iban a ser salvos en la tierra prometida, que era Israel. Pero luego ya se volvió una mierda todo. Se comió todo una caca. No, ahí menos estoy claro con un suicidio metafísico, pues si se supone que si es metafísico es más allá de la física. Es algo que trasciende a lo que es muerte. Porque el concepto de muerte lo experimentamos acá, en el plano físico. Los organismos biológicos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. ¿Qué tiene que ver el terreno filosófico de la metafísica? Puntualmente la metafísica, más allá del mundo sensible. O sea, que no veo la lógica, Willy. Me gustaría que precisaras. Bueno, Willy, a lo mejor tú estás respondiendo esta pregunta desde el nihilismo, donde no le encuentras razón a la vida. Bueno, que ahí sí se puede entender, pero estamos tratando de responder la pregunta específica de Valentín. O sea, el milenio, el apocalipsis, si se escribió para los contemporáneos del siglo I, etcétera, etcétera. O sea, ahora sí quieres, los puedes dar una charla del nihilismo, que ningún problema. Pero no le encuentro sentido estar hablando de metafísica, de muerte, de logos, de palabras. La verdad, las cosas que creo que se están enredando los temas.
entender lo que significan las palabras divinas, trascendental, otro submundo tras este mundo, o sea, sí, lo que dicen las palabras católicas, que hay un transmundo detrás de este mundo, donde están los ángeles, donde están los... Eso es el suicidio, el transmundo, la palabra dada por el Dios Yahvé. Eso es el suicidio. Eso. Sí, bueno, teológicamente sí. Sí, el Cristo de la fe, tienes razón, sí. ¿Por qué? Porque quita los pecados del mundo. Él mismo entrega su vida por, por su círculo cercano, que no queda claro tampoco, porque Jesús le habla a su círculo cercano, ¿no? Y creo que lo hace de una manera metafórica al decir que más amor que el que entrega su vida por sus ovejas, algo así. O sea, un pastor que entrega su vida por sus ovejas, pero eso tampoco hay que tomarlo literal. Pero sí estoy de acuerdo que la teología, décadas después, pone a Jesús como un cordero, ¿no?, que expía pecado, al igual que que los ritos de transmisión de pecados del pueblo a un cordero, a un macho. De hecho, a dos machos, porque había un macho cabrío que se degollaba en el templo y se vertía la sangre, y otro que se soltaba al desierto para que el demonio se lo cargara. Esa salvación, el cordero que expía pecados, o sea, sí, esa salvación trascendental es el suicidio. Es el suicidio del humano, de las personas. Es el ser, es la nada. O sea, sí, es el ser absoluto, es la nada. O sea, sí, la salvación, en este caso, es el suicidio. O sea, sí, te salvas matándote metafísicamente. Y metafísicamente sería deseando ese transmundo, ese paraíso celestial. Deseando ese paraíso celestial, las personas son capaces de asesinarse. De decir, tú estás mal, tú estás bien, tú tienes errores, tú das asco porque eres de distinta religión, tú no perteneces a mi denominación religiosa, por eso estás mal, te voy a matar, o te voy a arrancar las coletas, o te voy a arrancar los ojos. Tipo de Edad Media, pero actualmente también pasa. O sea, no ha cambiado nada. Sí, sí, en eso sí estoy de acuerdo también. O sea, el Cristo de la fe es preexistente. Hay un texto, de hecho, que hacen decir a Juan el Bautista que pronuncia esas palabras, y ahí el cordero inmolado de antes de la fundación del mundo. O sea, todo esto estaba preparado. Pero bueno, eso es teología. Yo no la voy a negar ni afirmar, simplemente es teología, es un terreno teológico, no el histórico. Para nosotros, los que estudiamos el Jesús histórico, creemos que se lo cargaron los romanos porque su mensaje amenaza al imperio. Y los romanos eran expertos en matar. Entonces, cualquier revolución, cualquier señor que se proclame, repito, Mesías, que entendiendo un Mesías davídico, un caudillo militar, se lo cargaban enseguida y punto. Pilato tampoco era una persona tan misericordioso como muestra el texto. Pilato fue destituido por su brutalidad, y eso lo dice Filón, incluso le dedica unas líneas.
se cargaba a cualquiera. O sea, eso de matizar el texto, decir que Pilato se lavó las manos, que su mujer había soñado que Jesús, que era bueno. No, eso no tiene sustento histórico. El tipo le cuesta el cargo por brutal. O sea, no se iba a demorar mucho en dar la orden que lo crucificaran. Sí, por eso digo, yo creo que el pasaje donde dice que un pastor da su vida por sus ovejas, creo que no hay que entenderlo literal. Simplemente demuestra el cariño de líder a sus estudiantes, ¿no? El maestro a sus estudiantes, o como cuida un pastor sus ovejas, o sea, al punto de dar la vida para defenderlas. Sí, eso es claro, pero ya el Jesús, el Jesús de la fe, el Cristo de la fe, no el Jesús histórico, entrega su vida y de hecho ya sabe que iba a ser muerto en Jerusalén. Al punto de que Pedro en un pasaje se opone y le dice no vaya a Jerusalén porque te va a matar. Y Jesús le dice que se quite de él Satán porque estaba poniéndose al propósito. Si en eso estoy de acuerdo. O sea, el Cristo de la fe es preexistente, sabe su plan, sabe el plan del Padre, sabe que va a morir y que va a expiar los pecados de la humanidad con su muerte, la redención. Entonces, no, en eso estoy de acuerdo, pero como dicen los especialistas, aquí en el texto hay dos personajes, el Cristo de la fe y el Jesús histórico, y el que nos interesa es el Jesús histórico. Lo otro es parte de la fe, es otro terreno. Para mí también, para mí es lo mismo. O sea, si lo cargaron los romanos y no hay más. O sea, si el Jesús histórico se lo cargaron los romanos, pero tiene planteamientos medio inmolación al suicidio también. O sea, si todo es una inmolación al suicidio, porque eso de la patria, morir por la patria, morir por el Dios, o morir a través de lo divino, es un suicidio también. O sea, si mueres por la patria, es un suicidio. Si mueres por mediocre, es un suicidio. Porque eran 4 mojigatos o 50 mojigatos ahí blandando espadas. O sea, era un suicidio lo que estaban planteando. O sea, sí, y creer que su Dios Yahvé iba a llevar ángeles celestiales o celestes también con espadas o con arcos hacia Roma, y que el pueblo elegido iba a ser salvo de nuevo gracias a Yahvé y gracias al rey davídico Yeshua ben Yosef, pues suicidio. Los dos son suicidios. Uno planteado por política y por gobierno, otro planteado por teología. Punto. Históricamente planteado por la patria, por lo que es lo patriota, por lo que es ser judío. O sea, sí, y la ascendencia judía, apocalíptica en este caso. Pero ahí está el suicidio. Bueno, yo de verdad desconozco mucho de estos temas metafísicos, pero a ver, lo primero, los ángeles es un tema semántico. En la Biblia hebrea no se habla nada de seres celestiales con alitas. No, un ángel, se tradujo mal la palabra ángel, simplemente es un mensajero, un enviado. Puede ser un humano que traiga un mensaje. Es un subordinado, es alguien que cumple una función simple. Ahora sí, lo que estoy consciente es que puede haber un suicidio intelectual, o sea, viendo mal los pasajes, interpretándolos de mala manera, haciendo eisegesis, sí podría haber aporía, podría haber paradojas,
Eso sí, o sea, un suicidio intelectual, o sea, contradicciones, pero no, de otro tipo de suicidio no caben en mi mente en el sentido más racional, ¿no? Repito, el tema de muerte, el tema de nacimiento, es un tema del plano físico. El terreno metafísico no experimenta eso, ¿no? Lo experimentan los seres biológicos. Y eso es lo que pasa, que hay eisegesis sobrealimentada en la teología. Hay eisegesis sobrealimentada. O sea, se sobrealimenta del Cristo de la fe. O sea, y eso da para las guerras que estamos viendo ahora. Ucrania, Rusia, judíos contra musulmanes. Bueno, lo de siempre. Asesinatos por asesinatos. A ver, Willy, hablando del Jesús histórico, hablemos del Jesús histórico. Lo más probable es que no solamente era descendiente de David, ¿no? Porque la familia se conocía muy bien, por lo tanto, cuando el texto dice que es del linaje de David, de hecho, en la genealogía se dice que José es descendiente de David, punto. Una de las características para ser Mesías, tienes que ser Mesías rey, en este caso, tienes que ser descendiente de David. Y la tribu se transmite por el padre. En el siglo I, ojo, no por la madre. Ya, estamos en el sentido de que él sí califica para ser Mesías. Probablemente fue ungido, probablemente sí, el texto no lo descarta, tampoco lo dice específicamente. Podría ser como ungido como profeta con el Espíritu Santo. Fue ungido, por lo tanto es Mesías. Hasta ahí tenemos otro paso. Ahora, los discípulos de él eran tipo sicarios, eran tipo celotas. Hay un pasaje donde dice que vendan su capa y compren una espada. Hay un pasaje donde un señor le corta la oreja a otro, a un guardia del sumo sacerdote. Por lo tanto, esa gente lo más probable que sí quería levantarse en armas contra Roma. Si ellos querían levantarse, sus súbditos, sus seguidores, mucho más el líder. El mensaje de reino de Dios llegando a la tierra de Israel, cuando Judea en este caso es provincia romana, es una amenaza. Otro reino donde ya hay un reino. ¿Se entiende? Por lo tanto, si ese señor, si Jesús, igual fue a Jerusalén siendo de Galilea a predicar sin miedo, es que estaba consciente que se iba a morir. En un sentido, también estaba entregando su vida. Y estamos hablando de personaje histórico. Como mucho. Te voy a poner el caso de Judas Galileo. El Galileo, él se opuso al censo de Cireno en el año 6 después de Cristo, y se lo echaron los mismos sacerdotes en el templo, porque sabían que su disturbio, que su revuelta iba a traer problemas con Roma. Entonces, mejor se cargan a uno que se cargaran a muchos judíos, y se lo cargan ellos mismos. Y así podemos nombrar una infinidad de mesías, de proclamados mesías, que se los cargaron. Y si vamos al segundo siglo, en tiempos de Simeón Bar Cofa, también se lo cargan, aunque estuvo en un tiempo que triunfó. Dicen algunos escritores latinos que derribó a una legión romana, o legión y media, pero después se lo echan. Y al que lo proclama rey Mesías, que es el Rabí Akiva, le pasan un rastrillo en el pescuezo, lo descueran. ¿Ah? Entonces, imagínate tú, ¿quién va a querer más que una persona que sea valiente y suicida, considerado suicida, que vaya a irse en armas contra Roma?
O proclamarse Mesías, repito, proclamarse Mesías en el siglo I era un suicidio. Sí, morir por la patria. A ver, religión y política van de la mano. El nacionalista, sí, hasta los huesos. Claro, tú lo verás desde una perspectiva contemporánea, dice, no me casas. La gente antiguamente por su creencia era capaz de morir. Te pondrían incluso las manos al fuego por su creencia. ¿Había gente en el siglo I que creen que Jesús resucitó? Sí. ¿Pondrían el cuello? ¿Pondrían el mano? Sí, porque son otros paradigmas. La gente moría por su religión, ¿no? Tócate, ve algunos libros de, por ejemplo, lo que pasó acá en estos pueblos prehispánicos, indígenas, ¿eh? Por ejemplo, Caupolicán, Galvarino, un indio acá, que puso las manos para que se las cortaran, se amarró en los brazos, en los chocos que le quedaron, espada, ¿no? Se iba desangrando y así, con espadas amarrado a brazos y manos, peleaba, seguía peleando. Imagínate tú, 2000 años atrás, pelear contra los invasores. Los indios acá eran terribles. Las culturas indígenas acá en Chile, que no se dejaban matar tan fácilmente, no se dejaban que sean vasallados, que sean conquistados, que sean gobernados por potencia extranjera. Imagínate tú el pensamiento de 2000 años atrás. Sí, por eso te digo, a ver, la gente, por ejemplo, antigua, no tenía los criterios que tienes tú. Si bien es cierto, se escriben muchos mitos, ellos no tenían la diferenciación entre mito y historia. Por lo tanto, si alguien le decía que había una serpiente gigantesca en los mares, y el Rajá de Leviatán, y que Dios se la selló, Yahvé se la selló, las partió por la mitad y creó, que empieza a crear lo conocido, es que se lo creían. Se lo creían. Repito, Willy, los paradigmas son diferentes. La gente sí creía que los dioses eran estrellas, o las estrellas eran dioses. Hay que entender el pensamiento antiguo. Es más, te pongo un ejemplo más actual. Los musulmanes. Un sector, obviamente, que son más extremistas. Bueno, ¿y qué pasó en el 2011? Con las Torres Gemelas. ¿Acaso que esa gente no moría por su religión, por su idealismo? Que era un suicidio igual. Imagínate tú 2000 años atrás. Imagínate 2000 años atrás. Si además te conté la historia de Chile, por ejemplo, cómo los españoles conquistan esta parte y las tribus originales, o sea, Galvarino en este caso, léelo, Galvarino, por ejemplo, le amarraron la espada a brazos que estaban desangrándose sin mano y siguió peleando. ¿Por qué? Porque por sus ideales, aunque no era por religión, pero sí era por nacionalismo, por lo que ellos consideran su tierra. ¿Son capaces de morir? Sí, imagínate 2000 años atrás. Imagínate, Willy, que no solamente podían entregar la vida por lo que ellos consideraban justo o divino, etcétera, etcétera. Ellos entregaban la vida de sus primogénitos, y eso también en culturas prehispánicas, acá en Mesoamérica, sacrificaban adolescentes, sacrificaban niños. Y de eso hay registro arqueológico, cabezas de niños degolladas, decapitadas. En los mismos textos sale que a Moloch, o a Mole, que probablemente sería un préstamo lingüístico, pero bueno, sacrificaban niños a sus dioses. No solamente eran capaces de morir ellos por su religión, por su fe, podían matar a su niño, que es lo más preciado que tiene uno. Imagínate que uno puede dar la vida por los hijos. Imagínate cuando tú sacrificas a un niño.
¿Todavía hay fundamentalismo en las religiones? Por supuesto que sí, por supuesto, de grupos extremos, etcétera, etcétera, incluso guerrilleros, que pueden matar o matarse por la religión. Estamos de acuerdo con eso. Y nacionalistas. Repito, porque en el mundo antiguo la religión y política iban de la mano. Todo cuanto era teocrático iba de la mano. Dios es el gobernante o el gobernante tiene que ser impuesto por Dios, aún así, no puede ser laico. Entonces, de una u otra manera sí estoy de acuerdo que es un suicidio, pero eso en un plano físico. Metafísico no me calza, no me cuadra. Las creencias, los deseos, los anhelos de trascendencia son capaces de matar a una persona. Ahí es la cuestión. Por eso forman parte de la metafísica. O sea, si los deseos, anhelos, pensamientos, el yo quiero hacer, yo quiero estar, yo voy a estar, y de repente morirte y chafarte todo, eso para Aristóteles no cobraba importancia, pero para Aquino sí la cobraba. Por eso la metafísica de Aquino es más suicida aún. Vamos a hacer que es más suicida. Es un suicidio. O sea, si la metafísica de Aquino es un suicidio masivo y siguiendo el Dios aristotélico. O sea, si el Dios al que nada le importa y a que no le importamos una mierda, es una teleología bastante burda, la de Aristóteles, una teleología burda, o sea si es un telos que dice que cuando mueres, pues no importa. Cuando mueres, tu ánima deja de existir. Pero aquí no, lo que quiso hacer con el Cristo de la fe es salvaguardar el alma en pulcritud. O sea, sí. Y utilizó el 1 de Plotino para eso. También. O sea, sí, el alma de las personas es lo que no cambia. Es el ser en movimiento. O sea, sí, es Dios en movimiento.